Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego. Poziom rozszerzony. Usłyszysz dwukrotnie teksty do zadań od 1 do 3. Przed wysłuchaniem każdego tekstu usłyszysz dźwięk. W nagraniu przewidziane są przerwy na zapoznanie się z poleceniami oraz treścią zadań, sygnalizowane dźwiękiem. Rozwiązuj poszczególne zadania w trakcie słuchania nagrań oraz w czasie przerw po ich wysłuchaniu. Zadanie pierwsze. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania do tekstu pierwszego. Texto 1. El área de las comunicaciones y nuevas tecnologías está llena de anglicismos, algunos de los cuales compiten con palabras de etimología y composición más próximas al español y aceptadas por la Real Academia Española. Tal es el caso de chat, que tiene un equivalente en español en la palabra charla. Funciona perfectamente, pero chat es la que se usó primero y es la más favorecida por la comunidad en Internet. Lo mismo sucede con el término página web, para el cual la Academia sugiere la palabra ciberpágina, pero nadie la utiliza y es posible que muy pocos sepan que existe. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. El área de las comunicaciones y nuevas tecnologías está llena de anglicismos, algunos de los cuales compiten con palabras de etimología y composición más próximas al español y aceptadas por la Real Academia Española. Tal es el caso de chat, que tiene un equivalente en español en la palabra charla. Funciona perfectamente, pero chat es la que se usó primero y es la más favorecida por la comunidad en Internet. Lo mismo sucede con el término página web, para el cual la Academia sugiere la palabra ciberpágina, pero nadie la utiliza y es posible que muy pocos sepan que existe. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu drugiego. Texto 2. Un equipo de restauradores ha descubierto en el Palacio de la Alhambra 80 pinturas que nunca llegaron a formar parte de la decoración del palacio porque estaban ocultas bajo la madera que recubría el techo. Son de muy diversos tipos y sus pigmentos son originales. Una de ellas es el dibujo de un hombre con barba blanca y turbante. El hallazgo ha sorprendido a los expertos, ya que no es habitual encontrar una representación humana en el arte musulmán. Se intuye que esta obra fue una creación espontánea realizada por diversión. Además de esta figura, algunas de las pinturas fueron firmadas, algo también muy extraño, ya que, como se ha observado en numerosas investigaciones, los artesanos árabes no dejaban su firma, sino que trabajaban de forma anónima. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Un equipo de restauradores ha descubierto en el Palacio de la Alhambra 80 pinturas que nunca llegaron a formar parte de la decoración del palacio porque estaban ocultas bajo la madera que recubría el techo. Son de muy diversos tipos y sus pigmentos son originales. Una de ellas es el dibujo de un hombre con barba blanca y turbante. El hallazgo ha sorprendido a los expertos, ya que no es habitual encontrar una representación humana en el arte musulmán. Se intuye que esta obra fue una creación espontánea realizada por diversión. Además de esta figura, algunas de las pinturas fueron firmadas, algo también muy extraño, ya que, como se ha observado en numerosas investigaciones, los artesanos árabes no dejaban su firma,
sino que trabajaban de forma anónima. Zapoznaj się z treścią zadania do tekstu trzeciego. Texto 3. Mi abuelo, Miguel Delibes, el grande de la literatura española, sigue tan vivo en sus libros como en mi memoria. Le debo muchas cosas. Una de ellas, la primera, es mi nombre. Me llamo Ángeles, como mi abuela, a la que no pude conocer. Dicen que, cuando ella murió, mi abuelo se encerró en casa con las persianas bajadas y apenas salió a la calle durante semanas. El día que nací, apareció en el hospital con una de sus obras, que llevaba la siguiente dedicatoria: a mis hijos Elisa y Pancho, este libro que nació el mismo día que mi nieta Ángeles. Mis padres todavía no me habían puesto nombre, pero aceptaron llamarme así. Es cierto que Miguel Delibes tenía fama de una persona con carácter difícil, introvertido y pesimista. Sin embargo, con nosotros siempre fue un abuelo cariñoso, cercano, divertido y muy generoso. Él estaba casi siempre en casa. Hasta mediodía trabajaba abstraído en sus personajes. Después de las 12, yo irrumpía en su despacho y le devolvía a la realidad. Comíamos juntos, con mis padres y mis hermanos, y entonces comentábamos todo lo que había ocurrido en el colegio, el mismo al que él había acudido de niño. A él le divertían muchísimo estas anécdotas. Todo cambiaba cuando llegaba la sobremesa. Solo en aquel momento yo dejaba de ver al abuelo y aparecía ante mí el famoso escritor. Encendía un cigarrillo y abría el correo. Mensajes de admiradores, regalos, dibujos y hasta alguna declaración de amor. Después de revisar la correspondencia, pasaba a la firma de libros. Cada día llegaban a casa decenas de ellos, la mayoría de desconocidos en busca de una dedicatoria. Solo entonces me permitía ayudarle en su tarea. Me encantaba pasarle los libros uno a uno y leer en voz alta el papelito con el nombre del destinatario. Cuando el abuelo murió, yo estaba embarazada de mi primer hijo. Iba a ser Mario, como su padre, pero es Miguel, como su bisabuelo. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Mi abuelo, Miguel Delibes, el grande de la literatura española, sigue tan vivo en sus libros como en mi memoria. Le debo muchas cosas. Una de ellas, la primera, es mi nombre. Me llamo Ángeles, como mi abuela, a la que no pude conocer. Dicen que, cuando ella murió, mi abuelo se encerró en casa con las persianas bajadas y apenas salió a la calle durante semanas. El día que nací, apareció en el hospital con una de sus obras, que llevaba la siguiente dedicatoria: a mis hijos Elisa y Pancho, este libro que nació el mismo día que mi nieta Ángeles.
Mis padres todavía no me habían puesto nombre, pero aceptaron llamarme así. Es cierto que Miguel Delibes tenía fama de una persona con carácter difícil, introvertido y pesimista. Sin embargo, con nosotros siempre fue un abuelo cariñoso, cercano, divertido y muy generoso. Él estaba casi siempre en casa. Hasta mediodía trabajaba abstraído en sus personajes. Después de las 12, yo irrumpía en su despacho y le devolvía a la realidad. Comíamos juntos, con mis padres y mis hermanos, y entonces comentábamos todo lo que había ocurrido en el colegio, el mismo al que él había acudido de niño. A él le divertían muchísimo estas anécdotas. Todo cambiaba cuando llegaba la sobremesa. Solo en aquel momento yo dejaba de ver al abuelo y aparecía ante mí el famoso escritor. Encendía un cigarrillo y abría el correo. Mensajes de admiradores, regalos, dibujos y hasta alguna declaración de amor. Después de revisar la correspondencia, pasaba a la firma de libros. Cada día llegaban a casa decenas de ellos, la mayoría de desconocidos en busca de una dedicatoria. Solo entonces me permitía ayudarle en su tarea. Me encantaba pasarle los libros uno a uno y leer en voz alta el papelito con el nombre del destinatario. Cuando el abuelo murió, yo estaba embarazada de mi primer hijo. Iba a ser Mario, como su padre, pero es Miguel, como su bisabuelo. Zadanie drugie. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Texto 1. En Alemania es de muy mala educación dejar algo en el plato cuando te invitan a comer, en tanto que en España a nadie se le ocurriría sentirse obligado a vaciar el plato. Mi novio alemán no lo sabía. La primera vez que visitamos a mis padres se tuvo que enfrentar a un inmenso plato de garbanzos que se comió entero. Mi madre, encantada de tener a la mesa a un invitado con tan buen apetito, le llenó el plato de nuevo. Él se lo terminó, haciendo gala de la mejor educación alemana. Y mi madre iba a servirle un tercero. Entonces él me miró con absoluta desesperación, pensando que querían poner a prueba su buena educación. Cuando le dije que podía e incluso debía dejar un poco de comida en el plato, se sintió aliviado. Texto 2. Hace unos años viví una temporada en Barcelona. Un día, un compañero de trabajo me invitó a cenar. Acepté la invitación porque la gente del trabajo era la única que conocía en la ciudad. Sobre las 9 fui a su casa con un ramo de flores, algo que es normal llevar en Holanda. Cuando mi compañero abrió la puerta y me vio allí con las flores, se puso rojo y nervioso. Yo no entendía nada. Toda la noche estuvo muy raro y apartado de mí. Después, me enteré de que en España no es normal que un hombre lleve flores a otro hombre, y que puede ser mal interpretado. Texto 3. Vivía en un piso compartido con otras 5 personas. El piso era demasiado pequeño para tanta gente y no había mucha intimidad. Un día yo estaba sentada en el comedor con uno de mis compañeros cuando llegó su hermana. Después de saludarla, me fui a mi habitación y los dejé solos para que pudieran hablar tranquilamente, ya que sabía que no se habían visto desde hacía mucho tiempo.
pero ella se enfadó conmigo porque consideró que mi comportamiento era de mala educación. Mi intención era no molestarlos, pero ella se lo tomó como falta de interés. Texto 4. En una de mis primeras visitas a España, estaba comiendo en un bar en un barrio céntrico de Madrid. En un momento, me fijé en 3 hombres que casi se pegan porque todos querían pagar. Al principio mantenían un tono normal. Decían, «Quita, quita, que pago yo». «Que no, he dicho que invito yo y punto». Pero al final se gritaron unos a otros e intentaban meter el dinero de los otros en sus respectivos bolsillos. Y así se agarraban, se empujaban. Finalmente, uno se impuso a los demás y ahí quedó todo. Me sorprendí de que luego continuaran como si nada hubiese ocurrido. Texto 5. En México aprendí que es muy común que sí signifique no. Un día, durante una conversación con un cliente, acabamos las negociaciones con un sí de su parte, que me pareció rotundo. Di por cierta nuestra futura colaboración. Sin embargo, al salir del encuentro, nunca más he vuelto a ver a ese cliente. Pasa lo mismo con quizás, que tiene 2 significados. Uno que da más esperanzas y otro que significa no, y muchas veces se diferencian solo por el tono. Aunque para mí la palabra más complicada, si no se está acostumbrado a tratar con mexicanos, es ahorita, que puede significar cualquier momento entre el ahora y el nunca. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Texto 1. En Alemania es de muy mala educación dejar algo en el plato cuando te invitan a comer, en tanto que en España a nadie se le ocurriría sentirse obligado a vaciar el plato. Mi novio alemán no lo sabía. La primera vez que visitamos a mis padres se tuvo que enfrentar a un inmenso plato de garbanzos que se comió entero. Mi madre, encantada de tener a la mesa a un invitado con tan buen apetito, le llenó el plato de nuevo. Él se lo terminó, haciendo gala de la mejor educación alemana. Y mi madre iba a servirle un tercero. Entonces él me miró con absoluta desesperación, pensando que querían poner a prueba su buena educación. Cuando le dije que podía e incluso debía dejar un poco de comida en el plato, se sintió aliviado. Texto 2. Hace unos años viví una temporada en Barcelona. Un día, un compañero de trabajo me invitó a cenar. Acepté la invitación porque la gente del trabajo era la única que conocía en la ciudad. Sobre las 9 fui a su casa con un ramo de flores, algo que es normal llevar en Holanda. Cuando mi compañero abrió la puerta y me vio allí con las flores, se puso rojo y nervioso. Yo no entendía nada. Toda la noche estuvo muy raro y apartado de mí. Después, me enteré de que en España no es normal que un hombre lleve flores a otro hombre, y que puede ser malinterpretado. Texto 3. Vivía en un piso compartido con otras 5 personas. El piso era demasiado pequeño para tanta gente y no había mucha intimidad. Un día yo estaba sentada en el comedor con uno de mis compañeros cuando llegó su hermana. Después de saludarla, me fui a mi habitación y los dejé solos para que pudieran hablar tranquilamente, ya que sabía que no se habían visto desde hacía mucho tiempo. Pero ella se enfadó conmigo porque consideró que mi comportamiento era de mala educación. Mi intención era no molestarlos, pero ella se lo tomó como falta de interés. Texto 4. En una de mis primeras visitas a España, estaba comiendo en un bar en un barrio céntrico de Madrid. En un momento,
me fijé en 3 hombres que casi se pegan porque todos querían pagar. Al principio mantenían un tono normal. Decían, «Quita, quita, que pago yo». «Que no, he dicho que invito yo y punto». Pero al final se gritaron unos a otros e intentaban meter el dinero de los otros en sus respectivos bolsillos. Y así se agarraban, se empujaban. Finalmente, uno se impuso a los demás y ahí quedó todo. Me sorprendí de que luego continuaran como si nada hubiese ocurrido. Texto 5. En México aprendí que es muy común que sí signifique no. Un día, durante una conversación con un cliente, acabamos las negociaciones con un sí de su parte, que me pareció rotundo. Di por cierta nuestra futura colaboración. Sin embargo, al salir del encuentro, nunca más he vuelto a ver a ese cliente. Pasa lo mismo con quizás, que tiene 2 significados. Uno que da más esperanzas y otro que significa no, y muchas veces se diferencian solo por el tono. Aunque para mí la palabra más complicada, si no se está acostumbrado a tratar con mexicanos, es ahorita, que puede significar cualquier momento entre el ahora y el nunca. Zadanie 3. Przeczytaj polecenie i zapoznaj się z treścią zadania. Cateura es una pequeña ciudad de Paraguay. Es una región muy pobre. Para mantenerse, sus habitantes recorren todos los días un gran vertedero de basura que se encuentra a las afueras de esa localidad. Viven de lo que encuentren allí y logren vender. En esa zona, con muchos problemas económicos y sociales, un grupo de personas usó su creatividad y logró sobreponerse a esta situación. Todo gracias a Fabio Chávez, un ingeniero aficionado a la música que había llegado a Cateura, contratado por las autoridades locales. Un día, los habitantes le preguntaron si podía dar clases de música a sus hijos, que pasaban las tardes jugando entre la basura mientras esperaban a que terminara la jornada de trabajo de sus padres. Chávez accedió de buena gana. Pensó que sería una buena oportunidad para demostrar a los pequeños que había otra vida, llena de belleza, y que estaba a su alcance. A falta de instrumentos, los construyeron con lo que tenían a mano: tapas de botellas, latas de comida, tuberías, monedas, cubiertos y otros objetos encontrados en el vertedero. Así nació una orquesta excepcional que toca tanto música clásica como popular. En 2010, la orquesta captó la atención de la cineasta paraguaya Alejandra Amarilla. Le gustó tanto que empezó a filmarla. 2 años más tarde, se le ocurrió algo genial. Subió a la red un vídeo de la orquesta con el propósito de recaudar fondos. En pocos días, miles de personas lo vieron y comenzaron a enviar donaciones e invitaciones para que la orquesta diera conciertos en distintas partes del continente. ¿Y cuál es el mensaje que lanzan al mundo? El director lo resumió en una frase: el mundo nos envía basura y nosotros le devolvemos música. El eslogan nació en una cena de la más alta sociedad de Paraguay, en un club muy exclusivo donde la orquesta iba a tocar. La gente no les prestaba atención, así que Chávez dio unos golpecitos al micrófono y les dijo: «Vamos a tocar un par de piezas para ustedes. Nosotros venimos del lugar a donde va toda la basura que van a producir ahora. Ustedes nos envían basura todos los días. No importa.
Nosotros les vamos a devolver música. El público se quedó atónito y los escuchó. La orquesta de Cateura dio un impulso para crear varios proyectos similares en el continente sudamericano. Wysłuchaj nagrania jeszcze raz. Cateura es una pequeña ciudad de Paraguay. Es una región muy pobre. Para mantenerse, sus habitantes recorren todos los días un gran vertedero de basura que se encuentra a las afueras de esa localidad. Viven de lo que encuentren allí y logren vender. En esa zona, con muchos problemas económicos y sociales, un grupo de personas usó su creatividad y logró sobreponerse a esta situación. Todo gracias a Fabio Chávez, un ingeniero aficionado a la música que había llegado a Cateura, contratado por las autoridades locales. Un día, los habitantes le preguntaron si podía dar clases de música a sus hijos, que pasaban las tardes jugando entre la basura mientras esperaban a que terminara la jornada de trabajo de sus padres. Chávez accedió de buena gana. Pensó que sería una buena oportunidad para demostrar a los pequeños que había otra vida, llena de belleza, y que estaba a su alcance. A falta de instrumentos, los construyeron con lo que tenían a mano: tapas de botellas, latas de comida, tuberías, monedas, cubiertos y otros objetos encontrados en el vertedero. Así nació una orquesta excepcional que toca tanto música clásica como popular. En 2010, la orquesta captó la atención de la cineasta paraguaya Alejandra Amarilla. Le gustó tanto que empezó a filmarla. 2 años más tarde, se le ocurrió algo genial. Subió a la red un vídeo de la orquesta con el propósito de recaudar fondos. En pocos días, miles de personas lo vieron y comenzaron a enviar donaciones e invitaciones para que la orquesta diera conciertos en distintas partes del continente. ¿Y cuál es el mensaje que lanzan al mundo? El director lo resumió en una frase: el mundo nos envía basura y nosotros le devolvemos música. El eslogan nació en una cena de la más alta sociedad de Paraguay, en un club muy exclusivo donde la orquesta iba a tocar. La gente no les prestaba atención, así que Chávez dio unos golpecitos al micrófono y les dijo: «Vamos a tocar un par de piezas para ustedes. Nosotros venimos del lugar a donde va toda la basura que van a producir ahora. Ustedes nos envían basura todos los días. No importa. Nosotros les vamos a devolver música». El público se quedó atónito y los escuchó. La orquesta de Cateura dio un impulso para crear varios proyectos similares en el continente sudamericano. Czas przeznaczony na tę część egzaminu minął.